Feliz sábado, hermanos, para cada uno de ustedes en esta mañana. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en esta hora con ustedes para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Esperamos que la estadía en este lugar sea de bendición para cada uno de nosotros, en el cual todos esperamos que el estudio que vamos a tener esta mañana sea de bendición para cada uno de nuestras vidas. El estudio que vamos a tener ahora se titula el título. ¿Cómo se titula el título? El zarandeo. El zarandeo. Ese es el tema que vamos a estudiar en esta mañana, hermanos, esperando que podamos nosotros, mediante el Espíritu Santo, podamos nosotros recibir este mensaje. Es un mensaje, hermanos queridos, no es un mensaje de palabras halagüeñas, es un mensaje que trae una reprensión para cada uno de nosotros, esperando que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere hacer grandes maravillas en nuestras vidas, pero depende de nosotros si usted y yo le damos la oportunidad de que Él pueda trabajar en nuestras vidas. En esta mañana quiero, hermanos, saludar a nuestros hermanos televidentes, radio oyentes, nuestros hermanos que nos sintonizan a través del internet también. Queremos saludarles desde aquí a la distancia. Sabemos que hay muchos países que también ellos nos están sintonizando, nos están viendo a través de esta red como lo es la internet, esperando que también ellos puedan, al igual que nosotros, recibir la bendición. Pero antes de empezar, yo quisiera saber cuántos han venido en esta mañana por primera vez. Amigos, visitas, ahí tenemos a una pareja, bienvenidos hermanos, Dios les bendiga, nos da gusto que estén con nosotros en esta mañana, esperando que no sea la primera ni la última vez. Nuestra hermana también allá. Hermana, bienvenida. Esperamos que la estadía en este lugar sea de bendición para su vida espiritual. ¿Cuánto les damos la bienvenida a nuestros hermanos? Hermanos, bienvenidos. Dios les bendiga. ¿Hay alguien más que ha venido por primera vez? ¿Alguien que haya venido, que viene por primera vez en esta línea? Muy bien, en esta línea, ¿cuántos hay que han venido por primera vez? Muy bien, en esta mañana yo me siento también contento porque aquí se encuentra en nuestro medio, está mi mamá y está mi hermana con su sobrino, ¿verdad? Si te puedes poner de pie para que te puedan ver y saludar nuestros hermanos. Ella es mi hermana con su hijo, ella nos visita de Minnesota, así es que también sean bienvenidos ustedes. Mi mamá también está a la par a ella, pues ya muchos la conocen. Así que ella está ahí también con nosotros en esta mañana, al igual que ella, todos nuestros hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, que algunos, yo sé que hay más visitas, pero todos sean bienvenidos a la casa de Dios en este día, que es un privilegio que todavía gozamos, hermanos, de poder tener libertad para poder reunirnos. No está lejos el momento cuando ya usted y yo no podamos reunirnos, así como estamos ahora reunidos en esta mañana. Hermanos, antes de empezar en el estudio de la palabra de Dios, voy a arrodillarme y aquellos que quieran y me puedan acompañar. Voy a tener una oración, pues ya se oró, pero es costumbre. Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro que esté en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre en este día. Y agradecemos, oh Dios, por esta linda oportunidad que nos da de podernos, Señor, reunir, dirigirnos al trono de la gracia. Aquí estamos, Señor, un grupo de sus hijos, de rodillas ante su presencia, para agradecerle, oh Dios, porque nos trajo con su bendición y su cuidado a este lugar donde se adora y se alaba a su santo y bendito nombre. En esta hora pedimos, oh Dios, que ningún mal espíritu esté en nuestro medio. Queremos, Señor, que sean reprendidos y echados fuera, que solamente la presencia del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo y sus santos ángeles estén en nuestro medio, para que no haya ninguna interrupción, Señor, que no haya ninguna distracción, que todos podamos estar atentos, no a este servidor, sino al Creador del universo, al que merece
honra y gloria por la eternidad. Por eso, Señor, rogamos la presencia suya en nuestro medio y en nuestras mentes y corazones. Se lo pedimos con el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles, hermanos, que abramos nuestras Biblias. En el título, en el tema que estamos estudiando hoy, como dijimos al principio, el zarandeo. Vamos a abrir en el libro, en el Antiguo Testamento, en uno de los libros pequeños de la Biblia, en el libro de Amós. Creo que para algunos debe de ser ya conocido este texto, Amós 9:9. El libro de Amós 9:9. Vamos a esperar que todos podamos tener este libro en nuestras Biblias, en nuestras manos y poder leer. Es un libro, hermanos, en el cual aquí se nos está presentando, nos dice exactamente lo que va a suceder y lo que ya está sucediendo. El zarandeo ha empezado a sacudir a la iglesia en todos los aspectos, en la vida espiritual. El enemigo está tratando de poner siempre dificultades, disensiones y cuánta cosa él puede distraernos en vez de que nosotros estemos preparándonos para su encuentro. Dice la palabra de Dios en Amós 9:9, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea, ¿qué cosa? Zarandeada. Entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. El versículo dice la palabra de Dios, que la casa de Israel, dice, ¿será qué cosa? Zarandeada. ¿Qué cosa es una criba? Es lo mismo, es donde se zarandea, donde nosotros en Centroamérica le llamamos la zaranda, ¿verdad? Una tela, un sedazo, donde se cierne la arena y solamente queda la grande, lo que no sirve y lo que nosotros no necesitamos, y dejamos lo que cae abajo, ¿verdad? Para dejar las paredes bien lisas, bien lindas. Entonces dice que la iglesia, igual manera, hermanos, en este tiempo dice que va a ser zarandeada. El momento que estamos viviendo es un momento de crisis. El enemigo está tratando de poner dificultades en todos los aspectos de nuestra vida. En nuestra vida espiritual, trayendo dificultades, trayendo problemas, trayendo división, trayendo contienda. La iglesia está siendo sumamente, en este momento, en este tiempo, zarandeada. Dice la palabra de Dios, porque aquí dice que yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Solamente dice la casa de Israel, un pueblo especial. Entre todas las naciones dice que es la que va a ser, ¿qué cosa? Sacudida, movida. Y sigue diciendo el versículo, y dice, zarandeada el grano, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Hermanos, no sé cuántos de nosotros ya hemos empezado a ser zarandeados. Cuando nosotros decidir servir a nuestro Dios, ya sea a nuestros familiares, nuestros amigos, empezamos a ver una distancia, empezamos a ver que nos aíslan, nos dejan aislados, ya nos ven con otra forma. Empezamos entonces a sentir las sacudidas del enemigo. Satanás quiere eso, hermano, que usted y yo no nos preocupemos y no pensemos en el tiempo tan importante en el cual nos encontramos viviendo nosotros. En este tiempo, la iglesia, hermanos, está siendo directamente sacudida por el enemigo. Yo quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo a través de la mensajera de Dios. Escuche lo que dice la palabra de Dios en este libro que se llama Testimonios para la Iglesia, tomo 1.
Testimonio para la Iglesia, tomo 1, la palabra de Dios dice lo siguiente. Hablando del zarandeo, dice la palabra de Dios lo siguiente, pon atención. El 20 de noviembre de 1857 me fue mostrado el pueblo de Dios y lo vi poderosamente sacudido. Escuche el tiempo en el cual fue presentada esta visión. Fue presentado justamente el 20 de noviembre de 1857, hace muchos años. Dice que se le presentó donde el pueblo dice que iba a ser sacudido poderosamente, sacudido. Algunos, dice, algunos con robusta fe y clamores de agonía intercedían ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Demostraban la profunda ansiedad. Y dice más, gruesas gotas de sudor bañaban su frente. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente. Pero con todo, su aspecto manifestaba firmeza y fervor. Gloria a Dios. A pesar de los momentos, a pesar de las circunstancias que había visto, dice al pueblo, dice que estaban, dice, sus rostros estaban firmes en su vida espiritual. No habían decaído, sino que se mantenían robustos. Estaban allí reunidos, clamando y gimiendo, como dice la palabra de Dios. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios. Y nuevamente volvían a quedar en solemne, fervorosa y anhelante actitud. Hermanos, dice que ellos estaban en ese instante, dice que estaban pero poderosamente tomados de la mano de Dios. O sea, es decir, las pruebas que estaban pasando eran terribles. Era tremendo. Dios le mostró a través del Espíritu Santo lo que había pasado, lo que iba a pasar con el pueblo de Dios. Recuerde que esta visión fue el 20 de noviembre de 1857. Se le mostró, dice que había sido tremendamente sacudida. Había sido, dice, iba a ser lo terrible la condición que se encontraba. Pero dice que estos fieles siervos de Dios no habían desmayado, sino que dice que seguían firmes mirando al invisible, a Cristo Jesús. Y recuerde esto, dice, ángeles malos los rodeaban y los oprimían con sus tinieblas para ocultar de la vista a Jesús. Eran cantidades de ángeles malvados que trataban, dice, de ocultar la vista de Jesús. Y agrega, para que sus ojos no se fijaran. ¿Qué es lo que está tratando el enemigo, hermanos, hoy en día? De que apartemos la mirada de Jesús, que la pongamos en un hombre, que la pongamos en alguien. Pero dice la palabra de Dios que ellos no apartaban la vista de Cristo Jesús. Dice que el enemigo, dice que mandó cantidad de ángeles para hacerles ocultar de la vista de Cristo Jesús. Pero dice que ellos, a fin de inducirlos, dice, a desconfiar de Dios y luego quejarse contra Él. ¿Cuántas veces, hermanos, usted y yo nos hemos encontrado en alguna dificultad y preguntamos dónde estaba Dios? Recuerde que son los ángeles malignos que ciernen alrededor suyo y mío para que nosotros desconfiemos de la presencia de Dios y de los santos ángeles que están ahí ministrando por nosotros. Hay ángeles, Dios ha mandado ángeles administradores para que estén a nuestro alrededor cubriéndonos, porque también dice que hay cantidad de ángeles malvados que quieren destruirnos. El propósito de Satanás es destruirnos, quitarnos de nuestra fe, quitarnos de nuestra mente esa fe en Dios. Dice que para que quedaran solos y que se apartaran la mirada de Cristo Jesús. Su única salvaguardia estribaba en mantener los ojos dirigidos hacia arriba, pues los ángeles de Dios estaban encargados de su pueblo. Escuche, los ángeles están encargados
en su pueblo. No estamos solos. Además de los ángeles, ¿a quién más tenemos? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que se encarga, dice la palabra de Dios, de convencer de juicio, de justicia y de pecado. Los ángeles de Dios tienen un trabajo muy importante. Cristo Jesús dijo también: sus ángeles mandarán acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Los ángeles de Dios están ahí para ayudarnos. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo: vi que algunos no participaban en esta lucha de intercesión. Parecían indiferentes y negligentes. Qué trágico es eso, hermano. Cuando estamos en la crisis, volverse uno indiferente. Viendo cuando está la necesidad, volvernos nosotros indiferentes. Dice la palabra de Dios que vio a algunos que no participaban en esta lucha de intercesión. Es hoy en el cual el tiempo que tenemos que estar intercediendo los unos por los otros. Es decir, orando, preparándonos, clamando a Dios con gemidos indecibles para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere hacer grandes maravillas en nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras vidas, en la vida suya y en la vida mía. Pero somos nosotros los que no le damos la oportunidad. Siempre estamos con contiendas porque es lo que estamos estudiando. El zarandeo del enemigo es eso. Quiere mantenernos distraídos. Venir a la iglesia, ocupar un lugar y venir nada más a pasar el rato. Hermanos, ¿sabe una de las cosas? El enemigo es muy astuto y a muchos nos hace pensar en el negocio, en el trabajo, en la casa, cómo tenerla, cómo poderla arreglar. Otros vienen a dormir a la iglesia. Hermanos, si usted supiera qué grande oprobio es ese, el venirse a dormir a este lugar. Sería bueno, como dice la palabra de Dios, mejor quedarse en casa para descansar. Así quedaría mejor, porque está descansando. Es un oprobio, dice, ante la presencia de Dios el venir a dormir. Esa es trampa del enemigo, que no escuche, porque algunas veces se pregunta: ¿y de qué fue el tema que se presentó? No me acuerdo. ¿Cómo se iba a acordar si estaba pensando en otra cosa, en el trabajo, en la casa, en los hijos, en el esposo, la esposa, o se durmió? Porque estamos tan cansados, estamos pero tan atareados, el enemigo tratando de dar más y más trabajo. Y trabajar, y trabajar, y trabajar. Cuando dice la palabra de Dios: ¿de qué le aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo, todas las riquezas de este mundo y perdiere su alma? ¿De qué me va a servir? ¿De qué nos serviría? Dice que el propósito de Satanás es que no participemos en ninguna de estas cosas. Ese es el propósito de Satanás. No dice aquí la palabra de Dios que no nos volvamos negligentes. La negligencia es pecado. La negligencia es pecado, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que el enemigo está tratando. No resistían a las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una espesa nube. Vi que los ángeles de Dios se apartaban de ellos y acudían en auxilio de los que se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse, clamando perseverantemente a Dios. Pero los ángeles nada hacían por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos. Y los perdí de vista. ¡Qué terrible! Dice que los perdió de vista en ese momento. ¿Por qué? Porque dice que ellos se hicieron a un lado, se apartaron. Qué importante es que nosotros estemos, como dice la palabra de Dios, hermanos, velando, clamando y orando. Ahora, hay una pregunta. Dice la palabra de Dios: pregunté, ¿cuál era el significado del zarandeo? Que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea.
¿Qué dice que lo provocaría? El mensaje directo del testigo fiel a la iglesia Laodicea. ¿Tendrá este consejo efecto en el corazón de quienes reciba y lo inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad? Hermano, ¿ha recibido usted la verdad? ¿La ha recibido con gozo? ¿La hemos recibido con alegría? ¿La estamos viviendo? Porque una cosa es oír y otra cosa es vivir. Dice aquí que lo que lo motivaría es el mensaje del testigo fiel. ¿Y a dónde se encuentra ese mensaje del testigo fiel? ¿A dónde se encuentra? En Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3, ahí encontramos nosotros el mensaje. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mensajes Selectos, tomo 2, página 66. El mensaje a la Odisea se aplica a los adventistas del séptimo día, que han recibido gran luz y no han andado en ella. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Que el mensaje a la Odisea se aplica a los adventistas del séptimo día, que han recibido gran luz y no han andado en ella. Hermano querido, ¿cómo hemos recibido usted y yo esta gran luz? ¿Cómo la ha recibido? ¿Cómo la hemos recibido? ¿Estamos viviendo en ella? ¿Estamos andando en ella? ¿O cómo estamos viviendo? Sigue diciendo: son los que han hecho una gran profesión, pero no se han mantenido al paso con su director. ¿Se da cuenta? Dice que no se han mantenido al paso de su director. ¿El pastor? ¿El anciano? ¿El dirigente? No. ¿Su director quién es? ¿Quién es el testigo fiel? Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Dice que no se han mantenido, dice, en los pasos del maestro, del director. Y ese director está pidiendo de usted y de mí que verdaderamente caminemos en sus pasos, que caminemos con Él. Sigue diciendo: los que serán escupidos de su boca, a menos que se arrepienta. Óigame. Y serán, dice, ¿qué cosa? Escupidos de su boca. ¿Y qué es lo que se escupe? Lo que no sirve. Imagínese, teniendo usted y yo esta gran verdad, teniendo esta gran luz, y un día, en ese día, cuando Cristo venga, seamos escupidos, seamos apartados. Vamos a usar mejor la palabra apartados, porque es más suave, ¿verdad?, que escupido. Seamos apartados. Qué terrible va a ser. Imagínense, me decía una hermana, qué terrible va a ser nosotros teniendo esta verdad y nos perdamos. Sería la tragedia más grande que usted y yo podemos pasar. Dios nos ayude, hermanos, a que podamos nosotros caminar en esta luz que hemos recibido, a caminar en esta verdad que hemos conocido. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3: y escribe al ángel de la iglesia a la Odisea. Apocalipsis 14 y 15. Apocalipsis 3, 14 y 15. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio. ¿De qué cosa? De la creación, dice esto. Hay que poner atención a lo que dice. ¿Qué es lo que va a decir? Dice, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, dice esto, 2 puntos. Yo conozco tus obras. Aquí está hablando alguien que nos conoce hasta lo más íntimo de nuestras mentes, lo que usted y yo podamos estar pensando en esta hora.
Aquí está hablando aquel que escudriña los pensamientos y discierne, dice, toda nuestra intimidad. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras. Yo no conozco sus obras. Ni usted conoce las mías. Pero aquí está hablando uno, dice, yo conozco tus obras. ¿Cómo estamos obrando nosotros? ¿Cómo estamos nosotros viviendo? ¿Cuál es nuestra actitud frente a esta gran verdad y a esta luz que hemos recibido? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Cómo nosotros nos comportamos? Mire, ahora que tenemos que está la televisión, ¿sabe, hermano? Hoy nos están conociendo más. A través de las pantallas, cada uno de nosotros que pasa al frente, estamos siendo vistos por muchas personas. Cuán importante es que usted y yo vivamos vidas pías, piadosas. Vidas que podamos nosotros dar un testimonio correcto. En la calle, usted y yo salimos y sabe que a través de esas pantallas muchos de nosotros nos están viendo, nos han visto. ¿Y qué sería de mí si a mí me vieran en una esquina que estoy con una mujer? O me vieran a mí con un cigarrillo en la mano. O me vieran en una esquina por ahí con una cerveza en la mano. Oiga, qué tragedia, ¿no? Qué oprobio traería al ministerio, a la obra de Dios. Qué trágico sería que me vieran en una de esas condiciones. O que me vieran yendo por la carretera haciendo señas obscenas. Porque sabe que ahora en día hay muchos que si usted hace una mala maniobra, lo empiezan a insultar, le empiezan a decir de cosas. Y cuidado, no vaya a sonar el claxon, porque puede bajarse y hasta pueden sacar el revólver y lo pueden matar. Hay que tener cuidado. Hermanos, cuán importante es que usted y yo entonces vivamos vidas que honren y glorifiquen el nombre de nuestro Dios. No aquí, no porque aquí paso al frente, no, hermano. El problema no es aquí, el problema es allá. Porque usted aquí y yo venimos como santos. Perdone la expresión. Muchos de nosotros venimos aquí como santos. Pero allá afuera, ¿cómo somos? ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo vestimos? ¿Qué bebemos? ¿Qué comemos? ¿Qué miramos? Oiga, esto es cosa seria, esto es serio, hermano. Usted y yo aquí venimos a la iglesia, venimos bien limpiecitos, bien presentados. Pero durante la semana, ¿cómo es nuestra actitud? Jóvenes, ¿cómo son ustedes allá afuera en la entresemana? ¿Cómo se comportan? ¿Nos comportamos como estamos aquí en la iglesia? Hermana, ¿usted cómo se comporta allá afuera entre semana? ¿Cómo es? ¿Cómo somos? Dice aquí, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, no nos equivoquemos. Me puedo esconder de mi esposa, pero ¿de quién no me puedo esconder? De Dios. Y es más, hay ángeles que están tomando nota. Está su ángel tomando nota de cada actitud, de cada cosa, de cada palabra que nosotros hablamos, de cada gesto. Yo conozco tus obras. Y aquí viene todavía lo más peor, que ni eres frío ni caliente.
y dice, ojalá fueses frío o caliente. ¿Cuál es la condición que nosotros estamos viviendo? Porque esto es lo que pregunta. Es la pregunta que se hace. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el mensaje o el testimonio del testigo fiel. Que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia Laodicea. Usted y yo representamos a la iglesia Laodicea. Nosotros somos, usted y yo. Cuán importante es, hermano querido, que usted y yo empecemos a vivir vidas que nuestros frutos puedan ser para la honra y gloria de Dios. No para deshonra de Dios, sino para la honra y gloria de Dios. Cristo Jesús está anhelando, Cristo Jesús está esperando que usted y yo presentemos nuestras vidas en servicio a Él. Él quiere usarlos. Dice la palabra de Dios, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Estamos en un problema y es serio el problema que estamos. Dice, no eres ni frío ni caliente. Pero dice, ojalá fueses frío o caliente. Pero ¿qué sigue diciendo los versículos más adelante? Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ay, hermano. Esto sí que es una condición preocupante. A ver, ¿a cuánto le gusta tomar el agua tibia? ¿A cuánto le gusta tomar el agua tibia? Pregunto, ¿tiene buen sabor? Da ganas de vomitar. Y si usted se la toma en ayunas, todavía peor. Imagínese que nos tocara tomar, a ver, en el tiempo, ya se nos está acercando la temporada entre junio y julio, se ponen esas temperaturas, pero que llegan a los 100 grados de temperatura. Hermano, cuando usted y yo trabajamos allá afuera y nos traen una botella de agua tibia, ¿usted se la tomaría? ¿Se la toma? ¿Cómo se la tomaría? ¿Con gusto o sin gusto? Se la toma con gusto, dice el hermano. El hermano dice que se la toma con gusto. Hermanos, cuando yo he estado en una condición, las temperaturas, me tocó trabajar como a 120 grados de caliente. No podía estar ni 10 minutos, 5 minutos, porque yo estaba mi cuerpo, pero bañadísimo en sudor, ya sentía 5 minutos, en una temperatura de 120 grados. Yo salía ahogándome. Y que me traigan en ese momento una botella de agua con agua tibia, hermano, lo que me va a hacer eso, me va a acabar de deshidratar. Lo que dice aquí, el testigo fiel, dice que me va a vomitar. Es porque el agua tibia no sirve, a menos que usted y yo la tomamos por medicina. ¿Sí o no? A menos que la tomemos por medicina, y yo así le he tomado el agua tibia. Déjeme decirle que no tiene un sabor bueno. No es agradable. Y esa es la condición que presenta el testigo fiel a la iglesia. Y esta hora me estoy refiriendo a la iglesia adventista. En esta hora me estoy refiriendo a la iglesia adventista.
Porque dice aquí que el mensaje de la Odisea se aplica a los adventistas del séptimo día. ¿Cuál es la condición, hermano querido? ¿Cuál es la condición que está viviendo? ¿Cuál es la condición en la que estamos viviendo hoy? Dice que a la iglesia del séptimo día que ha recibido esta gran luz y no han amado y no han andado en ella, son los que han hecho una gran profesión, pero no se han mantenido al paso con su director. Los que serán, dice, escupidos de su boca, a menos, ¿qué cosa? Que se arrepienta. El autor de este mensaje es Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro mejor amigo, alguien que nos conoce muy bien. Nos conoce muy bien. Veamos qué dice el Salmo 139, 23. Salmo 139, 23. La palabra de Dios allí en el Salmo 139 dice lo siguiente. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros podamos vivir de acuerdo a toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice así el salmista David en el Salmo 139 y su versículo 23. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Como dice el salmista David, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que debemos decir usted y yo? Dice, examíname. Examíname. Señor, examíname dónde estoy fallando. Dame el poder para poder yo vencer. ¿Tiene debilidades usted, ya sea en el apetito, que no tiene control? Come y come y come. Ya sea en el vestir, que se va a la tienda y anda ahí buscando, que algunas veces hay problema. Muchos esposos dicen, no, es que cuando mi esposa va a la tienda, miran el estado de cuenta y ha habido un bajón. ¿Será ese el problema suyo, hermana? ¿Qué sé yo? Usted sabe cuál es su problema. Usted sabe cuál es esa debilidad. Por eso dice, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere al pensamiento. Dice aquí, y conoce mi pensamiento. Pruébame y conoce mis pensamientos. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Eso es lo que debemos de hacer. Es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Señor, como dice, lo expresa aquí el salmista, bajo la influencia del Espíritu Santo, examíname. El Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros en nuestra vida, hermano. Él quiere ayudarnos, pero muchas veces nosotros no damos lugar al Espíritu Santo. El contenido del mensaje tiene 3 puntos, 3 características. No tiene ningún elogio, el mensaje del testigo fiel. Contiene fuertes reprensiones. Y número 3, también se presenta el problema y la solución. Gloria a Dios. Porque a la misma vez que el Señor nos dice cuál es el problema, pero también nos da el antídoto para poder nosotros sanar, para poder nosotros ver nuestra condición. A nadie le gusta que se le hagan reprensiones cuando piensa que las cosas están haciéndose bien. A nadie no le gusta. El mensaje a la iglesia, la Odisea, es una denuncia sorprendente y se aplica al pueblo de Dios actual de hoy.
Testimonios Selectos, tomo 3, página 143. Voy a repetir, el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al pueblo de Dios actual. El mensaje del testigo fiel, hermanos, no trae palabras halagüeñas. Le está diciendo cuál es su problema. Le está diciendo cuál es la condición. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. Ese es otro problema. Estar a medias. Y estar a medias, hermanos, sí que trae serios problemas. Porque eso es estar con un pie, como decimos nosotros, afuera y adentro. Y así no podremos nosotros avanzar. No podremos. Dice que ha sido escuchado a medias. El solemne testimonio del cual depende del destino de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. O sea, no se le da importancia. Pensamos nosotros, hermano, ¿usted piensa que con solo observar y guardar el sábado usted se va a salvar? No, mi hermano. No nos equivoquemos. El que salva es Cristo Jesús. El obedecer los mandamientos de Dios es la consecuencia de un encuentro personal con Cristo Jesús. Hay una intimidad, hay una relación íntima con el Señor. Y cuando nosotros nos relacionamos y nos amistamos con el Señor, entonces es consecuencia de la obediencia a los mandamientos de Dios. Porque el único que salva se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que nos salva. Pero el Señor quiere que nosotros, por consiguiente, si le amamos, vamos a obedecer los principios. Y traen bendición. Traen bendición cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Eso lo encontramos en Primeros Escritos, página 270. Todos aquellos que lo reciban, dice que quedarán purificados, santificados. ¿Y usted sabe lo que es ya vivir vidas puras? Donde no se encuentra nada, no se encuentra ninguna mancha, ni una arruga, ni una mancha, dice la palabra de Dios. Cuán importante entonces, hermanos, es que nosotros nos preocupemos por nuestra vida espiritual. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras. Él quiere ayudarnos. Él quiere que nosotros nos pongamos a cuenta y confesemos nuestras faltas y nos pongamos al servicio de Dios. Tibios son aquellos que, 2 puntos. Vamos ahora a ver quiénes son los tibios. Tibios son aquellos que profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor a Cristo. ¿Quiénes son los tibios? Dice que son aquellos que profesan amar la verdad, pero son como deficientes. Cuando llega el momento de la prueba, un pie para atrás. No, hermanos. Ese es el problema. Por eso dice que el Señor los va a vomitar. Esos son los tibios. Dice, son los que profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir, una palabrita que se llama a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. ¿En qué grupo estamos? ¿Cuál es el grupo que aquí nosotros componemos? ¿De los fríos o de los tibios? ¿De los calientes o de los tibios? Sigue diciendo.
Eso lo encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 477. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios. Muchos están criticando, muchos critican cuando se hace la obra de Dios, dicen, no, es que eso no es así, es que no es así. Mire, aquí dice, ¿ve? Son los tibios. Son los tibios y tienen muchas cualidades. Dice que profesan amar la verdad, pero son deficientes. Esos son los tibios. Y dice también otra más, no se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos. Están peor que los incrédulos. Eso es terrible. Es problema grande el que tiene el Señor con los tibios. Es serio el problema. Y sigue diciendo, no se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses, sino que se mantienen apartados y están listos para abandonar su puesto cuando lo exigen sus intereses personales y mundanos. ¿Los intereses qué? Personales y mundanos. Mire, hermanos, cuando nosotros empezamos este ministerio, hubieron muchas críticas, hubieron muchos problemas. El enemigo siempre ha tratado de que haya oposición y siempre lo habrá hasta que Cristo venga. El peor engaño va a ser todavía cuando dice la palabra de Dios, el conflicto de los siglos. Voy a hacer referencia a esto, que cuando resucitan todos los impíos, los malvados, su última gran mentira y engaño de Satanás todavía les dirá, miren, nosotros somos más, yo los resucité y vamos, ellos son bien pocos, nosotros somos más. Hubieron muchos problemas, muchas dificultades, críticas, habladas de toda clase, pero dice aquí, tibios son aquellos que profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. Y luego dice, más, no se empeñan cordialmente en la obra de Dios. Siempre, hermanos, el enemigo ha tratado de querer estropear la obra de Dios. Pero si Dios es contra nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? La palabra de Dios va a seguir, ya sea conmigo o sin mí. Pero Dios tiene hombres y mujeres fieles en todas partes. Y hermanos, dice aquí, el estado de los tibios es deplorable, es triste, es tremendamente difícil este problema del estado de tibieza. Dice, y están listos a abandonar su puesto cuando lo exigen sus intereses personales. Hermanos, ¿qué es lo que a usted y a mí nos detiene? Que muchas veces decimos, ay, es que yo le pido, yo oro a Dios y Dios no me escucha. ¿Dónde están sus intereses? ¿Dónde están puestos nuestros intereses? Mire, cuando necesitamos nosotros la ayuda, es cuando nosotros tenemos que poner nuestros intereses en el servicio de Dios. Mire, yo sé de historia de hombres que han dado el 100% de sus negocios y sus negocios se han hecho grandísimos. Grandemente. Por ejemplo, tenemos el caso, no sé si ustedes se acuerdan, de este personaje de Caterpillar. ¿Quiénes conocen esa maquinaria? Unas máquinas tremendamente buenísimas, que son, como dicen, sí que son de acero. Ese hombre, hermanos, ese hombre dio el 100% y esa ganancia, hasta el día de la fecha, son las mejores máquinas que puedan existir hoy por este tiempo. ¿Sí o no? ¿Estamos equivocados?
pero más ahora se ha asociado y ahora ya no es Caterpillar, ahora se llaman CAT, ¿verdad? Y les cambiaron el nombre. Ajá. Hermanos, cuán importante es que nosotros entonces aprendamos a poner, dice, nuestros intereses, nuestros recursos al servicio de Dios. Dios demanda de nosotros. Dice que el estado del tibio, cuando llegue el momento, dice, y está listo para abandonar su puesto, cuando lo exigen sus intereses personales y el mundo. Es tremendo, hermano. Ese es el estado de los tibios. Ese es el estado de los tibios. 3 razones para la tibieza espiritual. 3 razones para la tibieza espiritual. ¿Cuáles serán esas 3 razones para la tibieza espiritual? ¿Cuáles serán? Deficiencia en la devoción y fervor cristiano. Deficiencia en la devoción y el fervor cristiano. No estar dispuestos a morir al yo y a seguir de cerca los principios de la fe. No empeñarse cabal y cordialmente en la obra, identificándose con sus intereses. ¿Son palabras halagüeñas estas? ¿Quién está dispuesto a despojarse de los intereses personales? Que si lo doy todo, que si lo doy, no. Pero aquí dice, no empeñarse cabal y cordialmente en la obra, identificándose con sus intereses. No estar dispuestos a morir al yo y a seguir de cerca los principios de la fe. Dice, deficiencia en la devoción y el fervor cristiano. Sería más aceptable para el Señor, hermanos, si los miembros tibios que profesan la religión nunca se hubieran llamado de su nombre. ¿Escuchó eso? Son duras esas palabras. Son duras esas palabras. Y esto lo encontramos en Testimonios, tomo 1, página 188. No son mis palabras, no se moleste conmigo, hermano. Enójese con Dios. Si se siente molesto, reclámele a Él. A mí no me reclame. Yo estoy leyendo nomás lo que está diciendo la palabra de Dios. Este es el mensaje del testigo fiel. En este zarandeo, esto es lo que hará el zarandear, que muchos saldrán disparados porque no van a soportar. No van a soportar la reprensión, porque estas no son palabras halagüeñas, estas no son palabras de agrado. Aquí no importa el hermano que traiga todos los bienes y los ponga al servicio. No. El apóstol Pablo ya lo dijo en sus cartas, que usted y yo podemos dar nuestra vida si es posible, pero si no lo hacemos con el amor de Dios, con el amor a Dios, es imposible que hasta yo puedo darme en sacrificio y tampoco eso vale de nada. Escúchelo bien, sería más aceptable para el Señor si los miembros tibios que profesan la religión nunca se hubieran llamado de su nombre. ¿Entiende eso, hermano? ¿Lo entiende? Escucha esto tan profundo. Me estoy dirigiendo a la iglesia adventista. Y cada uno de los que estamos acá es un adventista. Porque adventista significa advenimiento. Que creemos en el segundo advenimiento de Cristo Jesús. ¿Lo creemos? Amén. Así es que todo aquel dice que sería más aceptable para el Señor si los miembros tibios que profesan la religión nunca se hubieran llamado de su nombre. Son un peso continuo para los que desean ser fieles seguidores de Jesús. ¿Cómo dice que es? Un peso continuo. Es terrible la condición de la tibieza, hermano, de los tibios. Jóvenes, hermanos adultos, todos. Dice que es un peso continuo. Y usted sabe lo que es un peso, traer un peso las 24 horas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios.
son un peso continuo para los que desean ser fieles seguidores de Jesús. Son piedras de tropiezo. Hay otro más fuerte. Dice que son piedras de tropiezo para los incrédulos. Y vaya que sí, hermanos. Y vaya que sí. Yo no sé si a usted le ha tocado cuando andamos tocando puertas y nos preguntan. Porque la gente lo primero que quiere saber es, ¿y de qué religión son? Me preguntan, yo tengo que contestarles porque me han hecho una pregunta. ¿O usted le va a evadir? ¿Quiénes evaden la pregunta? ¿Quiénes evaden las preguntas? Hermanos, si a mí me preguntan, yo tengo que contestar. Jesús no evadió, Jesús les decía, siempre contestaba con un escrito está. Así dice Jehová, así dice Jehová, así dice el gran yo soy. Dice que, esto lo encontramos, Testimonios tomo 1, página 188. Son piedras de tropiezo para los incrédulos. Ay, ay, ay. Pero ¿cuántos creemos los que estamos acá? Todos hemos creído en el Dios creador del universo, Cristo Jesús, el gran yo soy. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy rico, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y es lo que dice el rico, mire lo que dice el tibio. Yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Pero ¿qué dice el testigo fiel? Y no sabes. Y no sabes. Eso es lo peor. Está vendado. Los ojos y el entendimiento. Está bloqueado. Y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, wow, ciego y desnudo. Yo no sé, hermano. A mí me dice que soy un desventurado, ciego, pobre, desnudo. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición que nos encontramos? En esta tarde el Señor nos está hablando. El Señor está hablando a cada corazón, a cada mente, a cada miembro, a cada hermano radio escucha, a cada hermano televidente, a cada uno de nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de la red de internet. El Señor es el que está hablando. Es triste, es pésima la condición del tibio. Dios nos libre a nosotros si estamos en una de estas. Con solo una que nosotros tengamos es suficiente. Pero Dios quiere sacarnos de ahí. Dice que, ¿qué cosa dice? Y no sabes que tú eres, ¿qué cosa? Un desventurado, miserable. Son palabras duras, hermano. Porque si usted viene a mí y me dice, eres un miserable, oiga, ¿cómo lo dejan? ¿Cómo me deja por el piso? Cuando usted viene a mí y me dice, eres un miserable, me deja por el piso, hermano. Me deja por lo más bajo. Y no solamente esa palabra, viene la otra. Eres un pobre. Imagínese, viene usted y me dice, eres un pobre, eres un miserable. ¿Cómo me deja en mi persona? Como persona, ¿cómo me deja? Pues me deja como nada. Me deja por el piso. Pero no solamente ahí queda el versículo, sino sigue más. Sigue diciendo más. Eres un ciego. Imagínese, pues sí, ya estoy casi ciego porque ya tengo que usar lentes para ver las letritas chiquititas. Y me dice, eres un ciego. Imagínese, ya me dijo qué cosa. Me dijo que era qué, un miserable. ¿Y qué me dijo? ¿Qué más? Un pobre. Y ahora me dice que soy un ciego. Pero no solamente más. Mire lo que dice, mire lo que me sigue diciendo la palabra de Dios. Además de ciego, ¿qué más sigue diciendo? ¿Cómo dice?
¿Qué más sigue diciendo? ¿Desnudo?